Bien, alguien dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención y dijo, el éxito de un culto o el éxito de una predicación es una cuestión de oferta y demanda. En la medida que allá en el pueblo haya una sed de Dios y de su palabra, en esa misma medida el fluir del Espíritu Santo va a ser desatado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si en la iglesia no hay disposición, la fuente se cierra. Usted lo ve, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús estuvo en su pueblo, en su pueblito donde él creció, en Nazaret. Y cuando él llegó allí quería hacer tantas cosas, pero la gente de Nazaret, de disposición, pocón. Así que la Biblia dice en los evangelios que Jesús solo pudo hacer allí uno que otro milagro, pero de resto, nada más. ¿Sí? Porque desafortunadamente allí se cumplió la palabra que decía que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero usted lo puede ver cuando Jesús llegó a la tierra de los samaritanos, que se encontró con la mujer samaritana, y la mujer samaritana fue e invitó a muchas más personas para que escucharan a aquel que le había dicho todo acerca de ella. Dice la Biblia que allá prácticamente lo retuvieron durante varios días. Le dijeron, no, usted no se va tan rápido, Jesús, usted se queda en una tierra extranjera donde se supone que los samaritanos no querían mucho a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Entonces el éxito de un culto, el éxito de una predicación tiene un 50-50. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra? En Apocalipsis capítulo 3, el verso 1, hay un texto que para mí, como parte de la iglesia y como pastor, me sacude. Jesús le dice a Juan que escriba al pastor de la iglesia en Sardis. ¿Sabía usted que en Apocalipsis Dios llama a los pastores ángeles? Entonces por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en la ciudad de Sardis. Y este es el mensaje. El que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de Jesús, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Tenía nombre de qué esa iglesia? De que estaba viva. Pero Jesús conocía su realidad y dice, esa iglesia no está viva, esa iglesia está ¿qué? Muerta. Es por eso que he titulado esta palabra en esta mañana, le he titulado una iglesia aparente. Una iglesia que aparenta estar viva, pero que a los ojos de Jesús es una iglesia que está muerta. Entonces, quiero abrirle en mi corazón como pastor. Tengo una gran frustración. Y la gran frustración que yo tengo es ver nosotros como iglesia cómo hemos tomado en poco la oración. Hay gente que no es cristiana y ora. Usted se encuentra con gente que no es cristiana, pero han desarrollado una vida de oración. Pero uno no puede ser cristiano y no orar. En los sondeos que yo he hecho hasta el momento, me doy cuenta que somos una iglesia que en lo personal poco ora o nada ora. Que somos una iglesia que no tenemos la disciplina de hacer nuestro devocional personal diario. Que tenemos una iglesia que se conforma con venir un domingo al culto, que se conforma con venir un miércoles al culto, en su defecto escuchar la emisora cristiana, y pareciera que con eso estamos llenos. Que nos acostumbramos a alimentarnos de restaurante, pero que nos da pereza fabricar nuestro propio alimento yendo diariamente a la palabra de Dios y orando con base en la palabra que Dios nos habló cada día. Les voy a dar un dato. Hace algunas semanas tuvimos acá el Soy Leyenda. 181 personas hubo.
Y en medio de la gracia y de lo cómico y de la risa con todos estos muchachos, cuando yo pregunto en medio de esa confianza, ¿cuántos muchachos aquí oran diariamente? De 181 personas se levantaron menos de 10 manos. Cuando yo pregunto, ¿cuántos muchachos aquí leen la Biblia diariamente, hacen su devocional diariamente? El número de manos que se levantaron fue prácticamente igual. Entonces, cuando yo me encuentro con este mensaje que Dios habla a la iglesia de Sardis, yo digo como que no estamos muy lejos. Tenemos un nombre de una iglesia que vive, pero vaya a saber Dios si no estamos vivos, si lo que estamos es ¿qué? Muertos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos aquí un sistema de discipulado o de consolidación, y en medio de ese proceso le enseñamos a las personas a orar, y en medio de ese proceso le enseñamos a las personas cómo leer la Biblia. Y no contentos con eso, le enseñamos a las personas cómo hacer un devocional personal. Pero que si nos fuéramos a la realidad, eso quedó en el papel, solo en teoría. Porque aún puedo atreverme a decir eso, personas de las que sirven en la congregación, líderes o consolidadores, pueden estar dentro de esas manos que se levantaron, como en ese Soy Leyenda. Entonces no hay una disciplina, y concluyo que puede aplicar para nosotros el mismo mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mire a su vecino, por favor. En una ocasión, la Biblia habla que un hombre padre de familia fue a llamar a Jesús y a decirle con desesperación: ven porque mi hija está agonizando. Una niña de 12 años de edad. Ven porque mi hija está agonizando. Y cuando está llegando a la casa, le dan la razón a ese papá, a ese padre de familia llamado Jairo, y le dice: Jairo, no molestes más a Jesús, porque a decir verdad, tu hija acabó de morir. Y cuando Jesús llega al lugar, toda la gente está llorando. Y Jesús le dice a la gente que llora, le dice una frase como esta: no lloréis, la niña no está muerta, solo duerme. Pero aquí no dice lo mismo de la iglesia de Sardis. Jesús no dice: no se preocupen por la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis no está muerta, está dormida, solo hay que despertarla. No, Jesús no dice lo mismo de la iglesia de Sardis. Así que si Jesús dijo respecto a la niña de 12 años, no lloren por ella, no está muerta, solo duerme, entonces lloremos por la iglesia de Sardis. En ese mismo Apocalipsis, en otro mensaje a otra iglesia, la iglesia de Éfeso, Jesús le recrimina a la iglesia de Éfeso y le dice: ustedes son una iglesia muy trabajadora, que trabaja arduamente, pero tengo contra ustedes que ya no me aman como me amaban cuando se hicieron recién cristianos. Ustedes ya no me aman con pasión, han perdido el primer amor. Y aprendíamos el viernes un concepto con el pastor Ismael, donde decía que en la iglesia hay mucha gente disponible, pero poca gente dispuesta. Mucha gente disponible al servir. ¿Qué necesita, pastor? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? Pastor, para las que sea. Gente disponible en la iglesia hay mucha, y doy gloria a Dios por eso como pastor. Pero gente dispuesta a ser transformada y procesada, pregúntele a que está a su lado: ¿disponible o dispuesto? Entonces, yo como pastor
y como consejero de familia, yo veo parejas que aparentemente se aman y que son expertos en subir fotos a las redes sociales, pero que yo sé muy en el fondo que ahí no hay nada. Es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo: tengo contra ustedes que han perdido su primer amor. Parece que era una iglesia que presumía de amar a Dios, pero como alguien dijo: dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Entonces a la iglesia de Sardis le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. A la iglesia de Éfeso dice: eres una iglesia muy disponible, pero eres una iglesia sin pasión, desapasionada, llena de trabajo, llena de liturgias y de tantas cosas. Y en otra ocasión a la iglesia de la Odisea le dice: tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Y yo pregunto algo: si algo no es ni frío ni caliente, ¿qué viene siendo? Pues tibio. ¿Y sabe qué Jesús dijo? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo sonaría un título? El vómito de Dios. Horrible. Pero Jesús lo expresa y lo dice: no eres ni frío ni caliente, ni muy ni tan. Por cuanto tú eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Tóquele la temperatura al que está al lado, por favor, como en confianza. Mire, si yo fuera usted, por eso que acabé de decir, no aplaudiría. Y a esa misma iglesia de la Odisea, Jesús le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como si estuviera la iglesia de la Odisea en culto y Jesús estuviera afuera en la puerta diciendo: ¿me pueden dejar entrar? Entonces, cuando yo voy a las Escrituras, puedo ver una iglesia modelo llamada la iglesia primitiva. Después de que Jesús resucita, se aparece resucitado a más de 500 personas. Jesús les da una encomienda a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Y después asciende glorificado al cielo, envuelto en una nube. Y todos los discípulos y creyentes de ese momento, durante varios días, están en un solo lugar llamado el aposento alto, orando por la promesa que Jesús había dicho de que enviaría al Espíritu Santo de Dios. Hasta que llegó el momento en el día del Pentecostés, cuando dice que estaban los 120 reunidos en un tercer piso, y dice que hubo un viento recio que soplaba, y dice la Biblia que cayeron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y de ahí en adelante es donde empieza la iglesia, llamada la iglesia primitiva o la iglesia primera. Y esa iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos nos modeló de todo. Nos modeló desaciertos, porque donde hay seres humanos hay problemas. ¿Aló? Que no fueron muchos, pero hubo. Pero también nos modeló la forma cómo corregir desaciertos. Pero también la iglesia primitiva nos modela aciertos para que nosotros los podamos imitar. Y una de las cosas en las cuales yo me quiero centrar respecto a lo bueno que nos modeló la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. ¿Una iglesia de qué? De oración. La oración para la iglesia debe ser una disciplina. Y no solamente la oración congregacional. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Independientemente si hay culto o no hay culto, la oración debe ser para nosotros una disciplina. Ayúdeme a predicarle a alguien que esté cerca. Dígale: la oración debe ser una disciplina.
En Hechos capítulo 2, el versículo número 42. Mire la característica de esta iglesia. Y perseveraban. ¿Me regalan un sinónimo para la palabra perseverar? Insistir. Ser constante. Permanecer. Entonces ahí dice, y perseveraban, permanecían, insistían en varias cosas. Uno, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. ¿Cuántos creen que es importante tener comunión unos con otros? Yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de cristianos que llegan tarde y se van temprano. ¿Y usted por qué hace así? No, porque yo voy es por Dios, pastor. Y eso yo no me meto con nadie, pastor. Yo no me meto con nadie para que no me metan en chisme. Pero venga, quédese, salude a alguien, no sé, haga familia. Somos un cuerpo. No, pastor. Una cantidad de gente hipócrita, pastores. Bueno, ¿sabe usted que Cristo no piensa igual de alguna manera? O sea, usted hubiera muerto en la cruz por alguien que usted sabía que lo iba a vender, Judas. Hubiera muerto usted en una cruz por alguien que usted sabía que lo iba a negar 3 veces y a la tercera arrió la madre. ¿Moriría usted por otros supuestos amigos que cuando usted estaba en su peor momento lo dejaron solo? Pues Jesús sí. Porque Jesús ama a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Y la Biblia dice, ámense unos a otros, así como yo los he amado. Así que mire a su vecino y dígale, te soporto en amor. Entonces, en Hechos capítulo 2, el verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan. La cena del Señor era un motivo para estar juntos. Y también perseveraban ¿en qué? En las oraciones. No me quites el versículo ya. Leamos el versículo, pero quitémosle la palabra oraciones. O sea, iría hasta acá, léalo conmigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, pero en la oración pocón tirando a nada. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que más de 20 veces se repiten palabras como oración, oraban, orar, oraréis, en fin. Porque la oración para la iglesia primitiva, esa iglesia modelo para nosotros, esa era una iglesia de oración y es un modelo para nosotros como iglesia hoy. Mire acá, una iglesia sin oración no difiere en nada a un club social. Una célula sin oración no difiere nada a un club social. Una familia sin oración es una familia al descubierto. Hola. En Hechos capítulo 1, el verso número 14, hilando sobre lo mismo, dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta María. No dice que le estaban rogando a María, ruega por nosotros. No. María también estaba ¿qué? Orando. Si hasta la madre de Jesús oraba, si ella lo hacía, entonces hay gente que para poder orar con intensidad debe sucederle lo de los bomberos.
Pregúnteme, ¿qué, pastor? ¿No sabe? Que debe haber una alarma de incendio para poder actuar. Gente que de la única forma que oraría con pasión y con intensidad es que sucediera una calamidad. ¡Ay! Ahora, no está mal, pero usted lo puede ver en la vida de Daniel, que cuando llegó el momento crítico y dijeron: Daniel, no puedes orar a tu Dios en un lapso de 30 días, o si no serás echado al foso de los leones. Daniel fue a su apartamento, abrió la ventana y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Y aquí hay un principio: para saber orar en los tiempos difíciles, aprende a orar en los tiempos fáciles. Una iglesia sin oración, cuando me refiero a la iglesia, véalo de dos formas. Véalo a nivel de comunidad, pero también véalo de manera personal, porque usted y yo somos iglesia. Una iglesia sin oración, o una persona sin oración, un cristiano sin oración, es un cristiano o una iglesia sin dirección. Jesús le dijo a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a ustedes a toda verdad. Muchos de nuestros dolores de cabeza fue porque no buscamos en oración la dirección de Dios. ¿Alguien aquí lo ha vivido? ¿Alguien se identifica conmigo levantando la mano? Yo levanto las dos. Y Dios como que tan bonito y dice: esto sí es mucha. ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no me pidió dirección? La Biblia dice en Hechos capítulo 1, el versículo número 24. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido. Acuérdese que Judas se suicidó, así que tenían que completar ese número 12 de discípulo. Y habían 2 candidatos que tenían ciertas características iguales. Qué dilema tan tremendo. Pero aquí esta gente, la iglesia apostólica, hizo una oración a Dios y le dijo: muéstranos cuál de estos dos es la persona que tú tienes. Y el Espíritu Santo mostró, y el elegido fue un tipo llamado Matías. Dirección. ¿Aló? Dirección. Cuando usted y yo no desarrollamos una vida de oración, usted y yo no sintonizamos la frecuencia de Dios. Para los que somos de la edad de la guayaba, sabemos lo que es escuchar radio de transistores, ¿no? En la finca, ¿se acuerdan? ¿Alguien aquí lo vivió? Y usted movía la perilla. Eso no es como hoy en día que uno oprime un botón y va buscando solo las estaciones. No. Y dele perilla. Y ya como que escucha como ahí capté la señal. Cuando usted y yo desarrollamos una vida de oración, nuestros sentidos espirituales se agudizan a la voz y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí han sido o son taxistas? Ok, muy bien. Ahora, ustedes que han sido o son taxistas, les hago una pregunta. ¿Es relevante o es importante tener radio en el taxi o no es tan importante? Ayuda mucho. Ok, entonces escucha acá. Esos taxistas son expertos en la radio y en cazar carreras. ¿Hola? Entonces, el éxito de ese taxista depende en gran medida de estar atento a la radiooperadora. Pero cuando no desarrollamos una vida de oración,
nuestros oídos no están atentos al Espíritu Santo, al radiooperador, sino que nuestros oídos empiezan a estar atentos al chisme, empiezan a estar atentos a los comentarios, empiezan a estar atentos a todo menos al Espíritu Santo de Dios. Levante su mano derecha y diga: Espíritu Santo, instrúyeme, dirígeme, guíame. Dele un aplauso al Espíritu Santo. La primera vez que yo escuché la voz del Espíritu Santo aquí en mi corazón, no acá, aquí en mi corazón, fue cuando yo empecé a orar por mi esposa, la chica que me gustaba en ese momento, ¿sí? Y entonces pero ella no sabía nada. Ella no sabía que ella me gustaba a mí, ¿sí? Y entonces, ese día, yo venía orando por varios meses. Yo no le dije a ella: sierva, estoy orando por ti. No, yo no le dije eso. ¿Sí? Yo, por primera vez en la vida, bien puesto en ese sentido. Porque yo quería depender del Espíritu Santo de Dios. Hasta que llegó un momento, un sábado, cuando yo la vi. Y cuando la vi, cuando yo la vi, el Espíritu Santo habló aquí a mi corazón y me dijo: es hoy. Y yo le digo a los solteros: ¿qué afán tienen de amargarse la vida? No, espere. De meterse en camisa de 11 varas con la persona que el Espíritu Santo no ha dicho. Sí. Valga la aclaración. El matrimonio es una bendición. Pero cuando usted ha sido guiado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso escuchábamos a esas mamás antes: ay, pastor, la cruz del matrimonio que me tocó. La cruz que usted se quiso cargar por no haberle pedido al Espíritu Santo dirección. Quizás sí era ella, pero no era el tiempo. Quizás ni era el tiempo, ni era ella o él. Hola. Dirección. Un cristiano sin oración es un cristiano sin dirección. Una iglesia sin oración o un cristiano sin oración es un cristiano o una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Hoy que gana la selección Colombia, usted no va a alimentar las acciones de Bavaria. Porque la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay peleas. Detrás del trago, el trago hace. Entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o peleas. Antes bien, dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo involucra dos caras. Una cara es que yo pueda parecerme más a Cristo Jesús, que el carácter de Cristo se desarrolle en mí. Esa es una cara de la llenura del Espíritu Santo.
Y la otra cara de la llenura del Espíritu Santo es una fuerza en algún momento para hacer algo extraordinario. En Hechos capítulo 4, el versículo número 31, dice: cuando hubieron orado, ¿cuándo fue que pasó lo que vamos a leer? Cuando hubieron orado, o después de orar. El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y lea conmigo lo que sigue: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o con valentía la palabra de Dios. Toda esa gente era una cantidad de gente tímida. Hasta el Pedro, que negó a Jesús 3 veces, tímido. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la timidez se transformó en osadía, se transformó en valentía para poder hacer cosas extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Entonces aquí va la tercera. Una iglesia sin oración no solamente es una iglesia sin dirección, sin llenura del Espíritu Santo, sino que es una iglesia sin valentía. Es una iglesia o un cristiano que empieza a acobardarse. Las circunstancias empiezan a milanarlo y empiezan a achicarlo. Ay. Satanás lo asedia, las circunstancias lo asedian y lo van reduciendo y achicando. Pero una iglesia de oración, un cristiano de oración, es un cristiano que está lleno del denuedo y de la valentía del Espíritu Santo de Dios. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 4, versículo 31, que después de haber sido llenos del Espíritu Santo, hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Había una canción antigua, no sé cuántos se acuerdan de eso, que decía: las circunstancias no me mueven a mí. Decía: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. ¿En cuánto vive el victorioso? Valientes. Cristianos que no le tienen miedo a perro negro ni a noche oscura. Que rayo cayó en la esquina, que ñata la calavera. Que cuando ven a un Goliat venir, dice: ¡ja! Mi Dios es más grande. Y entre más grande mi enemigo, más duro cae. Y entre más bravo el toro, mejor la corrida. ¿Aló? Véngase que yo lo atiendo con una mano. Sí, que cuando viene la prueba, la dificultad, dice: también de esta salgo vencedor. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios pelea por mí. Una iglesia sin oración, una iglesia sin oración es una iglesia sin impartición. Yo lo que estoy haciendo acá no es compartirles la palabra. Lo que yo estoy haciendo acá es impartirles la palabra. Y una cosa es uno compartir y otra cosa es uno impartir. Porque la impartición parte desde adentro. En Hechos capítulo 6, el versículo número 4 en adelante, el apóstol Pedro dijo a la iglesia en ese momento: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pase al 6, porfa. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pastor, no entiendo eso, se lo explico rápidamente. Como la iglesia crecía tanto, entonces empezaron a haber situaciones donde algunas personas empezaron a verse desatendidas, las viudas de los griegos. Entonces Pedro dijo: no podemos nosotros dejar la palabra y la oración para servir a las mesas.
escojan gente entre ustedes con unas características especiales, entre ellas llenas del Espíritu Santo de Dios. Y escogieron la asamblea, escogió a varios. Y dice que después que los hubieron escogido, oraron por ellos y les impusieron las manos. Diga conmigo, impartición. Capítulo 8 de Hechos, el versículo número 14, otro ejemplo de impartición. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quiénes? Verso 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿a quién? El Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿a quién? El Espíritu Santo de Dios. Impartición. Otro ejemplo, capítulo 13 de Hechos, el versículo número 3, dice la palabra de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia sin oración es una iglesia sin impartición. Hola. Aquellas familias que aún no tienen la cultura de hacer un devocional personal de todo corazón, como pastor, les animo a hacerlo. Me bendice grandemente saber de familias en la congregación que tienen la cultura y el hábito de por lo menos una vez a la semana reunirse en familia para dar gracias a Dios y para orar y para estudiar la palabra. Y cuando hagan ese devocional, entienda algo, que el diablo se va a querer despelucar. Un padre de familia me dijo un día, pastor, yo dejé de hacer el devocional familiar. Yo le pregunté por qué. Cada vez que yo decía vamos a hacer el devocional, eso era la guerra. Claro. Entonces para eso el Espíritu Santo nos da sabiduría, para usar tácticas. Ahora, ese devocional personal no tiene que ser un culto, que lo único que falta es recoger la ofrenda. Sí. Devocional personal, el chino de 9 años, el devocional 2 horas y media. No, el devocional familiar. No. Usted haga partícipe a los de cada edad, pregúnteles, en fin, que todos compartan, que todos allí sean bendecidos. Y por qué no de cuando en cuando, usted padre de familia, en la oración, imponga sus manos sobre las cabezas de sus hijos y bendígalos. Y trace líneas proféticas de oración imponiendo las manos sobre sus hijos. Impartición. Hola. Una iglesia sin oración es una iglesia sin experiencias sobrenaturales. Dicho de otra manera, un cristiano sin oración es un cristiano sin experiencias sobrenaturales. La Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10, el versículo número 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era militar. Dice que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quiénes? Ojo, el tipo no era judío, era un extranjero, pero que quería seguir a Jesús. Y dice, y que hacía muchas limonas al pueblo, tenía un sentido de misericordia. Pero miren lo que quiero resaltar, dice, y oraba a Dios cada cuánto, siempre. O sea, podemos encontrar a gente afuera que ore más que los que estamos aquí adentro. Verso 3. Miren la experiencia, vio claramente en una visión como a la hora 9, o sea 3 de la tarde del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué le decía el ángel? Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y escuche lo que dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos creen que nuestras oraciones suben delante de Dios? Verso 5, le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El tipo no conocía a Pedro, de pronto no sé si había escuchado de él, pero de una vez dice: tremendo lo que me diste este ángel. Y mandó mensajeros a Jope para buscar a un tipo llamado Pedro. Mientras aquí está pasando esto, mientras tanto, en el salón de la justicia, mientras tanto, al otro lado, Pedro está en ayuno y en oración. Y mire lo que dice el versículo, capítulo 10, ahí mismo, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para chatear. Perdón. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo esa palabra, diga éxtasis. Versículo, ¿hay otro o hasta ahí? Entonces, en ese éxtasis, básicamente el mensaje fue este: te van a venir a buscar. Vas a ir a donde ellos te van a invitar. Y no acabó Dios de decirle eso cuando a la puerta: hágame un favor, don Pedro. Y Pedro baja y dice: sí, Señor, mucho gusto. Dice: nuestro Señor, llamado Cornelio, centurión, dice que Dios le dijo a través de un ángel que debíamos venir a buscarle. No sé por qué, ya todo estaba. ¿No le parecen experiencias sobrenaturales? Pero cuando una iglesia no ora, o cuando un cristiano no ora, está entendido de todo menos del mundo espiritual. Hola. Y cuando Pedro llega, porque para los judíos juntarse con los gentiles era algo no bien visto, y Pedro llega como tímido, como bueno, don Pedro, bien pueda, se sienta. No, aquí parado, está bien. Le provoca tomarse. No, gracias, déjeme así. Entonces Cornelio le cuenta: mire, es que lo que me pasó fue esto, y por eso fue que lo mandé a buscar. Y Pedro dice: pues vamos a abrir la Biblia y escuchen la palabra. Y cuando Pedro empezó a predicar, el Espíritu Santo no lo dejó predicar, sino que tan pronto abrió la boca, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. El apóstol Pablo también habla de esa expresión llamada éxtasis. Dice Hechos capítulo 22, el verso 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que durmiendo en el templo, orando, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Experiencias que sobrenaturales. Dos más. Una iglesia sin oración es una iglesia sin puertas abiertas. Se lo voy a reducir: un cristiano sin oración es un cristiano que no va a encontrar puertas abiertas, por lo menos las que vienen del cielo. Dicho de otra manera, cuando tú desarrollas una vida de oración, tú vas a ver que delante tuyo, a donde tú vas, siempre vas a encontrar puertas abiertas. En Hechos capítulo 12, el versículo número 5,
dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia de vez en cuando, no, hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, que estaba custodiado en la cárcel. Algunos de los que están acá saben el susto que nos pegamos hace 8 días con uno de nuestros líderes que le dio un infarto. Y fuera que ya lo alcanzaron a llevar al hospital a tiempo, sí, en medio del hospital le dieron otros más todavía y todo eso. Y el antier mirábamos la foto de este hombre ya, hermano, completamente bien, está todo cachetón, está mejor que yo prácticamente. Cuando la iglesia se une a orar, cuando la familia se une a orar, no hay puerta de bronce que Dios no pueda abrir. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Qué pasó? Usted sabe la historia, que un ángel se le apareció. Cuando se le apareció, las cadenas se sueltan y la última puerta, que era una puerta de hierro que daba hacia la calle, se abrió por sí sola. En el capítulo 16 de Hechos, el versículo número 25, habla de otra puerta que se abrió, pero antes de eso dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fueron metidos en la cárcel, en el calabozo de más adentro, pies puestos en el cepo, pero no estaban llorando ni quejándose, estaban orando y cantando. Y dice que a la medianoche vino un terremoto que sacudió los cimientos, las puertas de la cárcel se abrieron. Ahora, no se fugaron si usted lee la historia, pero allí, a través de ese milagro, el carcelero conoció a Jesús. Yo creo firmemente que en este resto de año Dios va a abrir unas puertas que nunca, o sea, sí lo habíamos creído, pero en detalle serán puertas que usted y yo nunca antes habíamos imaginado. Y una iglesia sin oración es una iglesia sin milagros. Un cristiano sin oración es un cristiano que nunca va a ver los milagros de Dios en su vida. En Hechos capítulo 28, el verso 8, habla de Pablo, dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, impartición, y le sanó, dice la palabra de Dios. Mi deseo como pastor es que a partir de esta palabra seamos transformados y crezca en nosotros un apetito por orar. Míreme, iglesia preciosa, si como congregación no somos una iglesia de oración, apaguemos y vámonos. Diría Jesús, como le dijo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás. Y una de las cosas en las cuales se especializan las casas funerarias es en maquillar muertos. Para que cuando uno vea al familiar ahí, uno diga: es que quedó lindo, es que murió como en paz, ¿no es cierto? Vaya uno a saber. Mírele esa sonrisa. Usted no sabe lo que tuvieron que estirar. Esa es una de las hazañas de las casas funerarias: hacer parecer que el muerto no está muerto, o que no está tan muerto, o que está medio muerto. Hola. Y puede ser que nosotros como iglesia los discípulos estaban
anonadados con el templo de Jerusalén. Era una cosa impresionante, tomándose fotos allá, tomándose selfies allá, a las espaldas del templo de Herodes allá en Jerusalén. Y Jesús apenas suspiraba y decía, va a llegar el momento donde no va a quedar piedra sobre piedra. Y por eso en estos días lo único que queda de ese templo es el muro de las lamentaciones. ¿Aló? ¿Sabe qué sería triste? La gente muy bonita que nos visita a veces viene de, ay pastor, qué templo tan bonito, oiga, qué bonita la iglesia. No, la iglesia no, el templo. Qué bonita, qué bonito el templo, qué bonito. Pastor, una foto, tal cosa. Pero ¿de qué sirve tener un templo medianamente bonito si quienes nos congregamos estamos